resumen, ¿ya? Vamos a ver un resumen de lo que hemos estado hablando en esta segunda parte, ¿ya? Bueno, hemos empezado en realidad esta segunda parte con una pregunta. Vamos a compartir la pantalla, ¿no? Y la pregunta era, eh, ¿qué se puede hacer para elegir una revista o un congreso para publicar? Ya habíamos partido diciendo, hace aproximadamente unos 15 minutos, de que la publicación no debe ser un fin en sí mismo, sino una consecuencia de un trabajo de investigación. Sin embargo, en la vida real, muchas veces se evalúa al investigador por el número de publicaciones y el índice de impacto que tengan, entonces es necesario producir y publicar, ¿no? Tradicionalmente se piensa que las revistas son más impactantes que los congresos, pero esto actualmente puede ser incluso al revés, porque hay revistas de todo tipo y congresos de todo tipo. Cuando hablamos de la palabra impactante, índice de impacto, esto normalmente va asociado a cuán exigentes son los revisores. Normalmente, si para una revista congreso el revisor o el grupo de revisores son muy exigentes, solamente dejan pasar los trabajos eh, más innovadores y en consecuencia la revista tiene más alto índice de impacto porque en la alta comunidad científica se los cita más a esos trabajos, ya los referencian más a esos trabajos. Cuando los revisores son laxos y no hay un criterio firme de aceptación de artículos, normalmente los artículos que entran son bastante genéricos y evidentemente no son citados por la comunidad científica internacional y en consecuencia el índice de impacto es bajo. Hay bases de datos que indexan a los artículos más impactantes. Dentro de ellos tenemos Web of Science, que es bien estricta, juntamente con los Scopus, y luego Cielo. Hay otras que también van en ese orden, ¿no? En ese orden descendente. Entonces, calibrar una revista o congreso es importante. Hay que entrar a su página web, leer los artículos de dicha revista, verificar que sean similares a la materia prima que uno tiene y finalmente indagar, contactar al editor y al revisor del congreso. Ahora, yo quiero compartir también una experiencia profesional que tengo en la parte de publicación, ¿no? Vamos a poner experiencia. Pero esta vez es experiencia con alumnos, ¿ya? El año pasado yo he enseñado, bueno, el semestre pasado yo he enseñado en nuestra universidad en un curso de proyectos. Y en este curso el objetivo era producir un paper. Y de hecho habíamos formado grupos con diferentes temas y los chicos cada clase presentaban avances, investigaban avances, hacían simulaciones, avances y tal. Yo les daba información y llegamos a un punto en que ya tenían escrito su informe de acuerdo al formato que les voy a dar muy pronto. Y en el momento de elegir la revista, ellos eligieron su revista, vieron la revista adecuada para ellos y en el momento de quererlo enviar, no se pudo enviar por una razón. Más del 90%, 95% de los casos, por no decir mejor 99% de los casos, la mayor dificultad era el inglés. El inglés es una necesidad. Había muy buenos papers, muy buenos trabajos redactados en español y en el momento de que yo les dije pásenos el inglés, ya no se pudo concretar el envío de ninguno de los papers. Porque el inglés era, tal como lo escribían ellos, era un inglés bastante informal, con palabras que, siendo técnicas, no significaban lo mismo, o no entraban al contexto, o un revisor que lee esto no lo va a entender, y si no lo entiende, lo va a dejar de lado, porque va a pensar que lo demás no tiene sentido. Entonces, el inglés es muy importante. Es cierto, no todas las revistas piden que uno envíe artículo en inglés, pero la mayor parte de ellas, indexadas, las que están indexadas en Scopus y Web of Science, la mayor parte de ellas piden en inglés. Entonces, en vez de que sea una barrera, hay que verlo como una motivación para, para practicarlo, ¿no? Una cosa muy importante que es ventaja.
no se necesita hablar inglés para escribir un paper en inglés. Cuando yo estaba en Irlanda conocí a un chino que estaba haciendo investigación postdoctoral en la universidad donde yo también estaba como postdoc. Y este chino cuando llegó no hablaba inglés, ni una sola palabra. Y cuando hacía algún esfuerzo nadie le entendía nada. Pero él estaba haciendo su postdoctorado ahí. Y después de 3 meses publicó un artículo en la revista más importante del mundo de microondas. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, nadie lo supo, pero él nos dijo una vez, y yo no sé hablar inglés, pero a fuerza de leer y leer y leer y leer papers para su estado de arte, aprendió a escribir. Y escribió de una manera que la comunidad internacional lo entiende. Y sus ideas las tradujo en un formato, en una estructura que era comprensible y se pudo valorar y generó esa publicación. Entonces, eso es importante. No se necesita hablar para escribir un paper en inglés. Se puede hacerlo a fuerza de leer y de leer. Este tema de los traductores automáticos, como el Google o estos tipos, no funcionan generalmente en ese tipo de cosas. No funciona. ¿Sabe qué es lo que funciona? Lo que funciona es que la frase que uno quiere transmitir en su paper, la busques en otro paper que ya está publicado. ¿Ya? Y veas cómo en ese paper la han redactado, su gramática, sus palabras, y esa misma estructura, usarla. Evidentemente no estoy diciendo un copy-paste, ¿no? O sea, si yo quiero decir que quiero utilizar single stop a 3.5 GHz, bueno, pues a lo mejor no voy a encontrar un paper que me diga lo mismo, pero si tengo que ver la forma, ¿no? Las palabras, la estructura, para yo poder decir lo mismo, ¿no? En ese contexto o en ese entorno. Entonces, ese es un trabajo también que es arduo, ¿no? En inglés. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver, entonces, ya tenemos esta experiencia. Quedan 8 minutos, pero todavía vamos a continuar unos minutos más y luego vamos a hacer lo propio que antes, ¿no? Finalizamos y un envío de sesión más. Vamos a ver, entonces, un segundo por aquí. Sí, redacción del problema, solución, características y normas técnicas. Este es un ejemplo de estructura. Una cosa es escribir su investigación en formato paper. O sea, una cosa es escribir la investigación para la revista en este formato que dice aquí. En este de acá, ¿no? Que seguramente tiene un formato en el Author Guidelines, ¿no? Que dice que tienes que poner el abstract, las palabras claves y todo eso, ¿no? Una cosa es escribirlo así, con, digamos, un mínimo de 8 páginas, o un máximo de 8, porque ahí te limitan bastante. Y otra cosa es escribirlo para la presentación dentro de un curso de investigación, ¿no? O para una tesis doctoral, ¿no? No es lo mismo. Este es un formato que está viendo en la pizarra de un proyecto de investigación para un informe tipo tesina, ¿no? En un curso, ¿no? Dentro de la universidad. Se empieza por poner una sección que nos habla del problema, otro el objetivo, otra la justificación, etcétera, 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 ¿no? Esta estructura a considerar es muy importante para estos temas de tesina, tesis o proyecto de fin de curso. Ahora bien, es como un doble trabajo. Aquí tiene uno el trabajo en extenso, digamos así, y en el paper va el trabajo en resumido, ¿no? Todo esto es el resumen del trabajo. Aquí está el resumen, y uno no está obligado a darlo todo en el resumen, ¿no? Uno normalmente en estos papers solamente pone los puntos concretos, claves y más llamativos, de manera que de forma resumida me evidencien de que ha habido un trabajo y den la evidencia necesaria y suficiente de que el tema funciona y que es aplicativo, ¿no? Entonces son dos formas diferentes de escribir, ¿no? Muy bien. Esta parte de aquí
es referida a la organización de la información. ¿Saben cómo tienen que pensar ustedes en este tema de tesis? Tienen que pensar ustedes de que cuando yo les doy el tema diseño de amplificador de 5G para mejorar las comunicaciones rurales, ustedes tienen que imaginarse algo así como que han buscado bastante en internet, se han descargado diferentes papers, digamos unos 20, 30, los han mandado a la impresora, bueno, eso es entre comillas, no necesariamente, lo mandan a la impresora, los tienen ahí todos los papers en su escritorio, los tiran sobre el escritorio y tienen un rompecabezas. Porque cada uno que ustedes han elegido es porque han leído su abstract y les ha parecido interesante, por alguna razón. Cada paper tiene su particularidad y les ha parecido interesante. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar a que todo lo que ustedes tienen sobre el escritorio es un rompecabezas. Sí, es un rompecabezas. Papers que hablan de 5G, de transistores, de comunicaciones rurales. Pero ustedes tienen que, con su imaginación, hallar la parte que falta del rompecabezas. Esa es la idea. La parte que falta del rompecabezas es lo que hay que encontrar. Aquello que a ese rompecabezas, el paper de ustedes lo ponen ahí encima y le da sentido a todo ese cuadro, a todo ese rompecabezas, la pieza que falta, ¿no? Entonces, como conclusión al estado de arte debe incluirse la identificación de los aspectos del problema que falta investigar y que podamos aportar con nuestra investigación para resolver un problema planteado, ¿no? Aquello que lo hace único, aquello que lo hace diferente, ¿no? Es lo que quiero transmitir con esta diapositiva, ¿no? Y a veces uno tiene que seleccionar la información, ¿no? Uno tiene que seleccionar y decir cuál de estos papers que he puesto sobre la mesa voy a usar y cuál no, porque voy a tener que filtrar. No todos me van a servir, ¿no? Entonces hay que preguntarse, bueno, ¿qué autores investigan sobre este tema? Y si ustedes se dan cuenta que el autor, por ejemplo, Rodríguez, ha publicado un paper de amplificadores 5G para comunicaciones rurales, y otra vez Rodríguez ha publicado 5G para edificios, y otra vez Rodríguez ha publicado amplificadores para 4G, lo que tienen que hacer es buscarlo a Rodríguez por internet y hacerle un seguimiento a Rodríguez. Eso es un indicio de que han encontrado un camino, ¿ya? Eso es muy bueno, ¿ya? Encontrar, digamos, la raíz, ¿no? De un conjunto de papers que hablan de algo que a ustedes les interesa, ¿no? Entonces es por eso que en ese punto se señala, en esta parte inferior, aquí, ¿no? ¿Qué autores investigan en la temática del problema planteado? Normalmente son conocidos, ¿ya? En la comunidad científica normalmente un tema es investigado por unos 5, 10 bien conocidos en todo el mundo. Entonces uno los identifica y ya sabe que hay que seguirlos, ¿no? Ver su LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Verlos en ResearchGate, ¿no? Buscarlos por internet. Ver qué es lo que investigan estos autores, ¿no? Porque de ahí surgen nuevas ideas. Evidentemente, de qué perspectiva han utilizado, de qué ángulo lo han abordado el tema, ¿no? Científico, empírico, a nivel de simulación, qué resultados obtuvieron, de que sí se puede, a qué frecuencia lo han hecho, a 3.5, no, a lo mejor a 5, no, a lo mejor a 28, cuál fue el problema, cuáles fueron sus limitaciones, a qué conclusiones llegaron, que se puede hacer con más potencia o que no, qué les falta investigar, porque en el paper normalmente estos autores ponen cuál sería el siguiente paso de su investigación. Entonces, ¿qué les falta investigar? Ahora, la lectura de un paper entero, no es una lectura secuencial. Hay que leer solamente el abstract y las conclusiones, nada más. Si con esos dos ustedes se enamoran del paper, imprímanlo y léanlo todo. Si no se enamoran, pues déjenlo ahí de lado. O guárdenlo, pero no lo lean. Pero esa es la forma, ¿no? Tienen que leer por pedacitos. El abstract, la conclusión y ver las figuras. Figura, figura, ¿no? Entonces, para seleccionar. Entonces, no es un proceso secuencial, ¿ya? No puede serlo dependiendo de cada criterio, ¿no? Muy bien, normalmente ya tenemos un minuto que nos queda. Por favor, vamos a hacer nuevamente lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Vale, es decir, finalizo la sesión, ¿ya? Y les voy a enviar a su correo otra invitación para que podamos unirnos a esta tercera y última parte, ¿ya? Y empezamos nuevamente con preguntas. Ok, muy bien, entonces
dejo de compartir, finalizo la sesión y les envío nuestro último correo de la sesión de hoy día. ¿Ya? Muchas gracias.